Bueno, hola, bienvenidos a la clase número 10 de sociedades, la última clase. En esta clase los temas que vamos a tratar son los órganos de fiscalización, que son la sindicatura y el consejo de vigilancia de las sociedades anónimas, que era el tema que nos quedaba pendiente de estas sociedades. Y después el tema de asociaciones, cooperativas, fundaciones, el tema de la SUTE, las uniones transitorias de empresas, que también esto tiene una modificación, porque dejan de formar parte de la ley de sociedades y pasan a formar parte del cuerpo del Código Civil Comercial, el nuevo Código Civil Comercial. Y también vamos a hablar de las agrupaciones de colaboración, que también son una nueva figura del Código Civil Comercial. Bien, arrancamos. Bueno, órganos de fiscalización de las sociedades anónimas. Es el órgano encargado de controlar la administración de la sociedad. En las sociedades anónimas recae sobre la gestión del directorio, ¿sí? Las sociedades anónimas no incluidas en el artículo 299 deben optar por tener o no tener un órgano de fiscalización. Y si opta por tener un órgano de fiscalización, instaurará un consejo de vigilancia o una sindicatura. Si opta por no tener órgano de fiscalización, entonces la fiscalización estará a cargo de los accionistas. Esto es lo que dice el artículo 284 y el artículo 55. Bien, entonces, ¿cuáles son las sociedades que están dentro del artículo 299? Ya se los voy a leer. Esto es la ley. Bueno, el artículo 299 dice, ya lo hemos leído, pero bueno, nunca está de más, aparte está reformado. Las sociedades anónimas, además de control de constitución, quedan sujetas a la fiscalización de la autoridad de contralor de su domicilio durante su funcionamiento, disolución y liquidación en cualquiera de los siguientes casos. Hagan oferta pública, tenga capital superior a pesos argentinos 500, esto recuerdan que está modificado y ahora es 10 millones. Sean de economía mixta o se encuentren comprendidas en la sección sexta, realicen operaciones de capitalización, exploten concesiones o servicios públicos, se trate de sociedades controlantes o de sociedades controladas por otra sujeta a fiscalización, o se trate de sociedades anónimas unipersonales. Esas son entonces las sociedades incluidas dentro del artículo 299. Entonces, tenemos que para las no incluidas dentro del artículo 299, o sea, las que pueden optar por tener o no un órgano de fiscalización, son todas las que no están incluidas en ese artículo. Si opta por tener un órgano de fiscalización, instaurará un consejo de vigilancia o una sindicatura, y si opta por no tenerlo, entonces esa fiscalización está a cargo de los accionistas. Eso es lo que dice el artículo 284 infine y el artículo 55. 284 infine. Las sociedades que no estén comprendidas en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 299 podrán prescindir de la sindicatura cuando así esté previsto en el estatuto. En tal caso, las sociedades poseen el derecho de controlar que confiere el artículo 55 cuando por aumento de capital resulte excedido el monto indicado en la asamblea, si así lo resolviere debe designar síndico sin que sea necesaria la reforma del estatuto. Entonces, el poder que le confiere el artículo 55, que es el siguiente: los socios pueden examinar los libros y papeles sociales y recabar del administrador los informes que estimen pertinentes. Ese es el control individual de los socios, ¿sí? Tengan o no tengan un órgano de fiscalización. Yo no recuerdo si les dejé la ley para que ustedes la tengan, la ley que ya está reformada. Si no, se las voy a subir ahora. Así la tienen, me parece.
porque para ir consultándola es bastante cómodo. Bueno, justo ahora no me estoy encontrando, pero cuando termine la clase se la subo. Bien, entonces, seguimos. Sociedades anónimas, órganos de fiscalización, sociedades anónimas incluidas en el artículo 299, debe tener un órgano de fiscalización. Ya saben cuáles son, los acabamos de decir. El principio de la sindicatura es obligatoria, pero no puede ser sustituida por el Consejo de Vigilancia. Ambas clases están sometidas a la fiscalización externa o estatal, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en cuanto a las sociedades anónimas? Tenemos una diferenciación entre las sociedades incluidas en el 299 y las no incluidas. ¿Qué tenemos que saber de esto? Que las sociedades anónimas incluidas en el 299 tienen que tener sí o sí un órgano de fiscalización. Y las no incluidas en el 299, por tener un órgano de fiscalización, que puede ser un consejo de vigilancia o una sindicatura, y si opta por no tenerlo, entonces la fiscalización estará a cargo de los accionistas. Entonces, las no incluidas en el 299 tienen dos opciones: tener un órgano o estar controladas directamente por los socios, según lo previsto en el artículo 284 y el artículo 55 que les acabo de leer. Y bueno, si están incluidas, deben tener un órgano de fiscalización. Bien, Consejo de Vigilancia, entonces. Órgano de fiscalización colegiado, no profesional, integrado por 3 a 15 accionistas, cuya existencia deberá estar expresamente prevista por el estatuto, el cual deberá reglamentar su organización y funcionamiento. Bien, entonces, tenemos caracteres del Consejo de Vigilancia. Es un órgano de control. La función del Consejo de Vigilancia es la de controlar la actuación del directorio de la sociedad anónima. Es un órgano colegiado porque es un órgano integrado por de 3 a 15 miembros, en el cual las decisiones se adoptan por mayoría y nunca puede ser unipersonal. Si el Consejo de Vigilancia no puede ser unipersonal. Está integrado por accionistas. El Consejo de Vigilancia está integrado exclusivamente por accionistas. Es no profesional. Para ser integrante del Consejo no es necesario, no se requiere ni profesión ni título habilitante, a diferencia de lo que ocurre con la sindicatura, en la cual se requiere ser abogado o contador. Y establecido por estatuto, ¿esto qué quiere decir? Que el Consejo de Vigilancia debe ser creado por estatuto también. A través del estatuto es que debe reglamentarse la organización y funcionamiento de este organismo y del Consejo. Entonces, ¿qué es el Consejo de Vigilancia? Es un órgano de fiscalización, es colegiado, que es no profesional, que está integrado por de 3 a 15 accionistas, cuya existencia debe estar expresamente prevista por el estatuto, el cual deberá reglamentar su organización y también su funcionamiento. ¿Está? ¿Qué es la sindicatura? Órgano integrado por accionistas o no, obligatoria para todas las sociedades anónimas abiertas y optativo en las sociedades anónimas cerradas. Unipersonal o colegiado cuya designación y revocación completa la asamblea con atribuciones inderogables, indelegables e irrenunciables, encargado de la fiscalización de la sociedad. Bien, entonces, sindicatura. La sindicatura entonces tiene los siguientes caracteres. Primero, que es un órgano de fiscalización que tiene la función de fiscalizar la administración y la gestión de la sociedad. Es obligatoria u optativa en las sociedades anónimas incluidas en el artículo 299, ya saben que es obligatoria, y solo puede ser reemplazado por el Consejo de Vigilancia, y en las sociedades que no están incluidas en el 299, la sindicatura es optativa. Puede ser colegiada o unipersonal. En las sociedades del artículo 299, la sindicatura debe ser plural, excepto el caso del inciso 2 del artículo 299, inciso 2, y actuar en forma colegiada. En cambio, en las sociedades anónimas no incluidas en el 299, la sindicatura puede ser unipersonal o plural y colegiada.
Es integrado o no por accionistas, los integrantes de la sindicatura pueden ser o no accionistas. Profesional, ¿por qué? Porque para ser síndico se requiere ser abogado o contador. Designado y revocado para asamblea, tanto la designación de los integrantes de la sindicatura como su revocación corresponden a la asamblea, con atribuciones inderogables, indelegables e irrenunciables. Las atribuciones de la sindicatura no pueden ser derogadas por el estatuto y además los síndicos no pueden renunciar a sus atribuciones ni delegarlas en otras personas. Les quiero leer un artículo de la ley con respecto a esto. Para ser síndico se requiere los requisitos para ser síndico: ser abogado o contador público con título habilitante o sociedad con responsabilidad solidaria constituida exclusivamente por estos profesionales. Tener domicilio real en el país. Este artículo es nuevo, ¿sí? Está reformado por la ley, la 26994, que es el nuevo Código Civil. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que cambia acá? Ser abogado, contador público con título habilitante o sociedad con responsabilidad solidaria constituida exclusivamente por estos profesionales. Eso es nuevo. Sí, está incluido ahora en la nueva ley. Inhabilidades e incompatibilidades. De eso habla el artículo 286. Y dice que no pueden ser síndicos quienes se hayan inhabilitado para ser directores, conforme el artículo 264, ¿se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Los directores, gerentes y empleados de la misma sociedad o de otra controlado o controlante no pueden ser síndicos. Tampoco pueden ser síndicos los cónyuges, los parientes con consanguinidad en línea recta, los colaterales hasta el cuarto grado inclusive, y los afines dentro del segundo de los directores y gerentes generales. El artículo 277 habla del plazo, y dice que el estatuto precisará el término por el cual son elegidos para el cargo, que no puede exceder de 3 ejercicios, no obstante permanecerán en el mismo hasta ser reemplazados y podrán ser reelegidos. Su designación es revocable solamente por la asamblea de accionistas, que podrá disponerla sin causa siempre que no media oposición del 5% de capital. Y es nula cualquier cláusula contraria a las disposiciones de este artículo. A ver. Las previsiones son las mismas. Antes de pasar a la fiscalización, las prohibiciones. Los síndicos rigen las mismas que para los directores, y contratar con la sociedad solo pueden hacerlo cumpliendo con los requisitos correspondientes. Interés contra la sociedad no pueden, y actos en competencia. Esto ya lo vimos también en la clase pasada, son las mismas prohibiciones que para los directores. Bien. ¿Cuáles son las facultades y los deberes de los síndicos? La fiscalización tiene la función de fiscalizar. Deben verificar las disponibilidades, los recursos, los créditos, etcétera, los valores de la sociedad. De la misma forma y con la misma periodicidad deben verificar las obligaciones de la sociedad y su cumplimiento. Para ello podrán solicitar la conformación de balances de comprobación. Otro de las facultades y los deberes es la asistencia a reuniones. Tienen derecho a asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del directorio, el comité y la asamblea. También tienen control de garantía de los directores, que lo que quiere decir es que deben controlar la constitución de la garantía que están obligados a prestar los directores, conforme al artículo 256, así como su subsistencia y su regularidad. Informe de asamblea, que es esto que deben presentar a la asamblea ordinaria un informe escrito y fundado acerca de la situación económica y financiera de la sociedad, en el dictamen sobre la memoria, inventario, balance y estado de resultados. ¿Sí? Entonces los síndicos tienen que expedir sobre esto, sobre la situación económica y financiera de la sociedad. Información para accionistas. Deben suministrar a los accionistas toda información sobre las materias de su competencia en cualquier momento que esto lo requiera, siempre que el pedido sea efectuado por accionistas que representen al menos el 2% del capital. Convocatoria de asamblea, pueden convocar tanto asamblea ordinaria como extraordinaria. Inclusión de cuestiones en el orden del día, sí, pueden poner cuestiones a considerar. Vigilancia de los demás órganos, deberán vigilar que los demás órganos cumplan con la ley. Control de liquidación, deben fiscalizar la liquidación de la sociedad. Investigación por denuncias de accionistas, deben investigar las denuncias que formulen aquellos accionistas
que representen al menos el 2% de capital. Los síndicos pueden ser elegidos a través de la asamblea ordinaria o por categoría de acciones, ¿sí? Por asamblea ordinaria es por mayoría absoluta y bueno, por categoría de acciones se puede prever que cada clase de acciones ya elija la duración del encargo ya nos dice de 3 ejercicios y la remuneración, si no estuviera determinado por el estatuto, lo va a determinar la asamblea y a diferencia de lo que ocurre con los directores y los consejeros, la remuneración del síndico no está limitada al tope máximo del 271, ¿sí? Bien. Remoción. Los síndicos pueden ser removidos de sus cargos únicamente por la asamblea. Esta puede removerlos sin causa, pero siempre que no mide oposición de los accionistas que representan al menos el 5% del capital. En la votación asamblearia que decide la remoción del síndico no se aplicará la pluralidad de votos. Por ejemplo, una acción privilegiada que en otras votaciones puede otorgar hasta 5 votos, aquí otorgará un solo voto. Bien. El síndico puede renunciar y debe presentar la renuncia al directorio a fin de que sea reemplazado inmediatamente por el síndico suplente y cuando no sea posible la actuación de un síndico suplente, el directorio deberá convocar a asamblea para que se designe un nuevo síndico. Los síndicos son responsables en forma ilimitada y solidaria por el incumplimiento de sus obligaciones impuestas por la ley, el estatuto y el reglamento, y su responsabilidad será declarada por la asamblea. Y esta declaración asamblearia implica la remoción del síndico, esto es lo que dice el artículo 296. Son responsables solidariamente junto con los directores por los hechos o omisiones de estos. En este caso, los síndicos solo serán responsables cuando el daño hubiese podido ser evitado por ellos, actuando de conformidad con lo establecido por la ley, estatuto o decisiones asamblearias. Y se aplica para los síndicos lo dispuesto en el artículo 271 al 279, referente a la responsabilidad de los directores. Bien, vamos con fiscalización. Fiscalización externa. Además de la fiscalización interna que está a cargo del Consejo de Vigilancia, de la sindicatura o de los accionistas, según lo estuvimos viendo, la ley 19.550 prevé un control, un régimen de fiscalización externa para todas las sociedades anónimas. Sería como un control externo llevado a cabo por organismos estatales. Según la clase de sociedad de la que se trate, la fiscalización será permanente o limitada, ¿sí? Entonces tenemos control externo llevado a cabo por organismos estatales, puede ser permanente o limitada de acuerdo a si la sociedad anónima está incluida o no dentro del artículo 299. Para las enumeradas en el artículo 299 están sujetas a fiscalización estatal permanente. La autoridad de control es la Fiscalía General de Justicia. Podrá fiscalizar la sociedad durante su constitución, funcionamiento, disolución y liquidación. Las no enumeradas, dentro de las no enumeradas en el artículo 299, están sujetas a una fiscalización limitada. El control solo rece en el contrato constitutivo, sus reformas y las variaciones del capital. Solo recaerá, ahí va. Entonces, las enumeradas en el 299 están sujetas a fiscalización estatal permanente. ¿La autoridad cuál es? La de control, la Inspección General de Justicia, que puede fiscalizar la sociedad durante su constitución, funcionamiento, disolución y liquidación. Y para las no enumeradas en el 299 tienen una fiscalización limitada. El control solo recae en el contrato constitutivo, sus reformas y las variaciones del capital, ¿sí? Esa es la diferenciación entre una y otra, del artículo 299 y las que no están incluidas, con respecto a la fiscalización externa, ¿sí? ¿Está claro? No tiene que ver con la fiscalización interna que estaría a cargo de los accionistas, el Consejo de Vigilancia o la sindicatura, ¿sí? Según el caso. ¿Estamos hasta acá? ¿Va muy bien? Bien. A ver,
Em, Como bien estuvimos viendo, bueno, no, en estas clases que estuvimos teniendo, el artículo 148 el artículo 148 habla de las personas jurídicas privadas. Y dice que son personas jurídicas privadas, las sociedades, que son todas las que estuvimos viendo durante estas 10 clases. Después tenemos las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal y toda otra contemplada en disposiciones de este código o en otras leyes y cuyo carácter vital se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento. ¿Sí? Entonces, como persona jurídica privada tenemos a las sociedades y todas estas otras instituciones, como podemos llamar asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas. Bien. Vamos a ver qué pasa con las cooperativas. Las cooperativas tienen un régimen propio, que es la Ley 20.337 del año 73. ¿Qué pasa con las cooperativas? Son entidades fundadas con el esfuerzo propio y la ayuda mutua de sus asociados para organizar y prestar servicios, ¿sí? Acto cooperativo es la actividad que se concreta en la prestación de servicios por parte de la cooperativa a fin de satisfacer necesidades individuales similares a las de sus asociados con miras al bien particular de todos ellos y por extensión al bien común de la comunidad. Por ejemplo, un grupo de artesanos que forma una cooperativa con la finalidad de adquirir al por mayor los materiales que necesitan y luego distribuirlos entre ellos. Supletoriamente a la ley de cooperativas se le puede aplicar las normas sobre sociedades anónimas, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos tipificantes de las cooperativas? No sé si es la otra o voy con esta. El artículo 2 de esta ley, de la 20.337, que es la ley que regula las cooperativas, dice que los requisitos tipificantes de las cooperativas son el esfuerzo propio y la ayuda mutua de sus asociados, la inexistencia de fin de lucro, el capital variable e ilimitado, el número ilimitado de asociados, la duración ilimitada, la organización democrática, a cada asociado le corresponde un voto, el libre acceso a la cooperativa para los interesados en integrarla, la responsabilidad limitada, la distribución de excedentes en proporción al uso y las reservas irrepartibles. El acto cooperativo entonces es aquella actividad que se concreta en la prestación de servicios por parte de la cooperativa a fin de satisfacer necesidades individuales similares a sus asociados, ¿sí? Con miras al bien particular de todos ellos y por extensión al bien de la comunidad. ¿Sí? Esto hay que tenerlo en cuenta porque es para mí el tip que lo representa, ¿sí? Es tipificante de las cooperativas que sea con miras al bien particular de los asociados y por extensión al bien común de la comunidad. Las cooperativas se pueden separar en cuanto al servicio que prestan y en cuanto al nivel de organización. Por los servicios que prestan, las cooperativas pueden ser de distribución, que son aquellas que se organizan para adquirir al por mayor artículos o productos que necesitan sus asociados para luego distribuirlos entre estos. Estas cooperativas a su vez se dividen en cooperativas de consumo, de provisión y de provisión de servicios, que son las que brindan determinados servicios, como por ejemplo un seguro o un crédito de vivienda. Después, por otro lado, tenemos las cooperativas de colocación de la producción, que son aquellas que se organizan para colocar los productos de sus asociados. Su finalidad es conseguir mercados y obtener mejores precios. Otra de las cooperativas es la cooperativa de trabajo, que son aquellas constituidas por grupos de trabajadores de cualquier actividad. Entonces, dentro de las cooperativas
separadas, o sea, divididas por los servicios que prestan, tenemos las cooperativas de distribución, que están divididas en consumo, provisión y provisión de servicios. Tenemos las cooperativas de colocación de la producción, que son las que buscan mercados, y tenemos cooperativas de trabajo, que son las constituidas por grupos de trabajo. Esa es entonces en cuanto a la primera división. Después tenemos a las cooperativas que se dividen por su nivel de organización. Se pueden ser de primer grado, que son aquellas que están constituidas por personas físicas o jurídicas, por ejemplo, la organización de artesanos que decía antes. Las de segundo grado, que son aquellas constituidas por distintas cooperativas de primer grado. Su finalidad es organizar servicios comunes para las cooperativas que le integran. Se las denomina cooperativa de cooperativas, ligas, uniones o federaciones de cooperativas. Y las de tercer grado son aquellas constituidas por dos o más federaciones de cooperativa, que se las denomina generalmente confederaciones de cooperativas. El acto a través del cual se agrupan dos o más cooperativas se denomina integración cooperativa, y en todos los casos esta decisión puede ser adoptada por el Consejo de Administración de cada cooperativa con la aprobación de su respectiva asamblea. Las cooperativas se pueden constituir por acto único y por instrumento público o por instrumento privado, el cual debe ser suscrito por todos los fundadores junto con sus datos, son nombre, apellido, domicilio, estado civil y número de documento de cada uno de ellos. Este instrumento debe presentarse para su inscripción ante el Instituto Nacional de Acción Cooperativa, junto con la constancia de un depósito del 20% del capital suscrito. Dicho organismo será el encargado de autorizar el funcionamiento de la cooperativa y de inscribirlo en el registro correspondiente. El estatuto de la cooperativa debe tener la denominación, la designación precisa del objeto social, el valor de las cuotas sociales, la organización de la administración, las reglas para distribuir los excedentes, las condiciones de ingreso y retiro, las cláusulas referidas a la disolución y la liquidación. Bien, entonces esto en cuanto a cooperativas. Es una unión voluntaria de dos o más personas con una finalidad determinada. Las asociaciones y fundaciones que tengan por principal objetivo el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado y obtengan autorización para funcionar. Su objetivo es distinto en las sociedades, ya que no persiguen fines de lucro, sino el bien común, beneficiando a los miembros que lo integran. Otra diferencia del su acto constitutivo, que es un acto social corporativo y no es un contrato, ¿sí? Entonces, se constituye por un acto social corporativo y tienen como, no persiguen fines de lucro, sino el bien común. Y es una unión voluntaria de dos o más personas con una finalidad que siempre tiene que ser el bien común, ¿sí? Similar características que las asociaciones civiles, con la diferencia de que son una o más o dos personas fundadores las que forman esta clase de agrupación, que puede ser por acto entre ellos o disposición de última voluntad. No persigue fines pecuniarios, beneficia a toda la comunidad, a permitir a la población que se beneficie y enriquezca en miras del bien común y las necesidades de los individuos que habitan en ellos. Son entidades que se conforman a partir de un patrimonio, que se destina al cumplimiento de un bien común. No requiere la pluralidad de personas en el acto constitutivo, pero sí es requisito su instrumentación por escrito. No tiene asociados y debe inscribirse en la Inspección General de Justicia o organismo provincial equivalente, que es quien le da la personería jurídica a la fundación. Entonces, tenemos que saber de esto, que no tiene socios, se persigue un fin pecuniario, que tiene fundadores, que son una o dos o personas las que forman la agrupación, que puede ser por acto entre vivos o por una disposición de última voluntad. ¿Estamos? Ahora vamos con los contratos de colaboración, organización y participativa, que están incluidos en el nuevo Código Civil Comercial. En el artículo 1442. Así que esto es nuevo. 1442. Acá estamos. Las disposiciones de este capítulo, dice el 1442, se aplican a todo contrato de colaboración, de organización o participativo con comunidad de fin que no sea social.
A estos contratos no se les aplican las normas sobre la sociedad, no son ni por medio de ellos se constituyen personas jurídicas o sociedades ni sujetos de derecho. A las comuniones de derechos reales y a la individuación hereditaria no se le aplican las disposiciones sobre contratos asociativos ni las de la sociedad. El artículo 1443 habla de la nulidad y dice que si las partes son más de dos, la nulidad del contrato respecto de una de las partes no produce la nulidad entre las demás y el incumplimiento de una no excusa al de las otras, excepto que la precisión de aquellas que ha incumplido o respecto de la cual el contrato es nulo sea necesaria para la realización del objeto del contrato. El 1444 dice: los contratos a que refiere este capítulo no están sujetos a registro de formas y no tienen ningún tipo de formalidad. Y el artículo 1446 dice, habla de la libertad de contenidos y dice que además de poder optar por los tipos que se regulan en las secciones siguientes de este capítulo, las partes tienen libertad para configurar esos contratos con otros contenidos, ¿sí? Esto entonces en cuanto a un contrato de colaboración, organización y participativos que son nuevos en el Código Civil y Comercial y que están regulados a partir del artículo 1442. ¿Ah? Los negocios en participación, otro tema agregado también al Código Civil, en el artículo 1448, que lo define como el negocio que tiene por objeto la realización de una o más operaciones determinadas a cumplirse mediante aportaciones comunes a nombre de personas, a nombre personal del gestor. No tienen denominación, no están sometidos a requisitos de forma ni se inscriben en el registro público. Y el 1449 habla de gestor y dice, actuación y responsabilidad. Los terceros adquieren derechos y asumen obligaciones solo respecto del gestor. La responsabilidad de este es ilimitada, se actúa más de un gestor sobre un solidariamente responsable. Entonces, los terceros adquieren derechos y asumen obligaciones solo respecto del gestor. Este gestor tiene responsabilidad ilimitada, y si hay varios, tienen responsabilidad solidaria, ¿sí? El partícipe dice que es la parte del negocio que no actúa frente a los terceros, no tiene acción contra estos ni contra aquel, en tanto no se exterioriza la apariencia de una actuación común. Bien, entonces, estos son los negocios en participación, ¿sí? Que incluyen a un gestor. Están regulados en el artículo 1448, 1449, 1450, la de partícipe, y hasta el 1452 que habla de la limitación de las pérdidas que afectan al partícipe no pueden superar el valor del software. Agrupaciones de colaboración, otro tema incluido en el nuevo Código Civil. Dice el 1453, hay contrato de agrupación de colaboración cuando las partes establecen una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades. Ausencia de finalidad lucrativa. La agrupación, en cuanto tal, no puede perseguir fines de lucro y las ventajas económicas que genere su actividad deben recaer directamente en el patrimonio de las partes agrupadas o consorciadas. La agrupación no puede ejercer funciones de dirección sobre actividades de sus miembros. Entonces, las partes que hacen establecen una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar algunas fases de la actividad de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades, ¿sí? A eso se refiere como agrupaciones de colaboración, ¿sí? En el artículo 1463, como verán, toda esta parte del código es nueva. Dice que hay contrato de unión transitoria cuando las partes se reúnen para el desarrollo o ejecución de obras, servicios o suministros concretos dentro o fuera de la República y pueden desarrollar o ejecutar las obras y servicios complementarios y accesorios del objeto principal. ¿Qué tiene que tener este contrato? El contrato se debe otorgar por instrumento público o privado, con firma certificada, notoriamente
que debe contener el objeto, con la determinación concreta de las actividades y los medios para su realización, la duración que debe ser igual a la de la obra, servicio y suministro que constituye el objeto, la denominación que debe ser la de algunos de los miembros, seguida de la expresión unión transitoria, el nombre, razón social o denominación, el domicilio, y si los tiene los datos de la inscripción registral, del contrato o estatuto o de la matriculación o individualización que corresponde a cada uno de los miembros. En el caso de sociedades, la relación de la resolución del órgano social que apruebe la celebración de la unión transitoria, su fecha y número de acta. También debe incluir la constitución de un domicilio especial para los efectos que deriven del contrato, las obligaciones asumidas, el nombre y domicilio del representante, que puede ser persona humana o jurídica, el método para determinar la participación de las partes en la distribución de los ingresos y la asunción de los gastos de la unión en su caso de los resultados. El inciso I dice los supuestos de separación y exclusión de los miembros y las causales de extinción del contrato, los requisitos de admisión de nuevos miembros, las sanciones por incumplimiento de obligaciones y las normas para la elaboración de los estados de situación a cuyo efecto los administradores deben llevar con las formalidades establecidas en los artículos 30 y siguientes los servicios exigibles y habilitados y los libros que tienen que llevar. El representante de la UT tiene el poder suficiente de todos, cada uno de los miembros para ejercer los derechos y controlar las obligaciones que hacen el desarrollo o ejecución de la obra, servicio y suministro. La designación de representantes no es revocable sin causa, excepto decisión unánime de los participantes. Mediante esta causa, la revocación puede ser decidida por el voto de la mayoría absoluta. El contrato y la designación de representantes deben ser inscritos en el registro público correspondiente. ¿Qué más le quería decir de esto? Que no se presume la solidaridad de los miembros por los actos y operaciones que realizan en la unión transitoria ni por las obligaciones contraídas frente a terceros, ¿sí? No se presume. Esto es lo que dice el artículo 1467, que es muy importante. Bien, y eso entonces en cuanto a uniones transitorias. Me faltaría el tema de los consorcios de cooperación. Bien. El artículo 1470, también nuevo en el Código Civil y Comercial, habla de consorcios de cooperación y lo define como cuando las partes establecen una organización común para facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros a fin de mejorar, acrecentar sus resultados. Los resultados que genera la actividad desarrollada por el consorcio de cooperación se distribuyen entre sus miembros en la proporción que fija el contrato y en su defecto por partes iguales, ¿sí? El contrato debe otorgarse por instrumento público o privado con firma certificada notarialmente e inscribirse conjuntamente con la designación de sus representantes en el registro público y debe contener el nombre y los datos personales de los miembros, el objeto del consorcio, el plazo de duración del contrato, la denominación que se forma con un nombre de fantasía integrado con la leyenda consorcio de cooperación, la constitución de un domicilio especial, un fondo común operativo y la determinación de su monto, así como la participación de cada uno, cada parte que se asume, las obligaciones y derechos de los integrantes, la participación de cada contratante en la inversión del o de los proyectos del consorcio, la proporción en que los participantes se responsabilizarán por las obligaciones que asumen los representantes de su nombre, la forma y ámbitos de adopción de decisiones para el cumplimiento del objeto, la determinación del número de representantes del consorcio, las mayorías necesarias, las sanciones, las causales de extinción del contrato, una fecha anual para el tratamiento del estado de situación patrimonial y la constitución del fondo operativo, el cual debe permanecer indiviso por todo el plazo de duración del consorcio. Esto entonces en cuanto al contrato del consorcio de cooperación. ¿Sí? Esos son el contenido del contrato. Bien, después están los artículos 1475 que habla de las reglas, 1476 obligaciones y responsabilidades del representante y 1478 extinción del contrato, y ese es el fin del consorcio de cooperación. Entonces, el consorcio de cooperación está regulado entre los artículos 1470 y 1478 del Código Civil y Comercial. Bien, hasta acá llegamos con estos temas de órganos, los que nos quedaban de sociedades anónimas, sindicatura y consejo de vigilancia, y después
estuvimos viendo un poquito para tener más o menos claro el tema de las asociaciones, cooperativas y fundaciones, y después vimos uniones transitorias de empresas, agrupaciones de colaboración y consorcios, ¿sí? Em, Creo que hasta acá llegamos. Sí, está bien. Unión transitoria de empresas, agrupaciones de colaboración y consorcios de cooperación. Bien, perfecto. Hasta acá llegamos con la clase número 10 y con esta materia terminamos hoy con sociedades. Espero que bueno, que les haya gustado la materia, les haya servido para estudiar o para repasar, depende en qué momento de la preparación del SIT estén. Eh, pero bueno, ustedes ya saben que pueden contar conmigo, que me pueden escribir por cualquier duda, por cualquier consulta, para ampliar algún contenido, algo que no quede claro, alguna pregunta que escucharon por ahí, no saben cómo resolver, no tengo ningún problema en contestarles. Ya saben que me pueden escribir a mi mail o me pueden buscar en el grupo en Facebook, en el grupo del EFIP. Bueno, les deseo la mejor de las suertes y nos vemos la próxima. Muchas gracias por estar ahí, por escucharme y nos vemos. Hasta luego.